Muy buenas tardes, queridos amigos que me escuchan. Este ciclo, dos expositoras de mucha calidad, de gran proyección contemporánea, como son, en primer lugar, en el orden en que van a aparecer, la magíster Eliana Vázquez Colichón y nuestra querida invitada Maritza Núñez. Ambas son personas muy ligadas a la cultura peruana, ¿no? Y por eso el Seminario de Literatura Latinoamericana número 3 de la Maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana de la Universidad de San Marcos se honra con la presencia de estas dos personas, que además contamos con el auspicio de la Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta. De modo que hemos tenido que sumar grandes esfuerzos para poder reunir en este ciclo de conferencias a dos personalidades que desarrollan una obra hace varias décadas y que han destacado no solo en el Perú, sino también han destacado en Europa. Creo que una característica de nuestra cultura peruana es esa, el estar abierta al mundo, y también el hecho de ser nuestra cultura, nuestra literatura, nuestro teatro, fruto de esa interacción. Es indudable que Europa nos trajo muchas actividades, la religión, el idioma, el teatro, la música y una serie más de elementos, ¿no? Y nosotros los peruanos hemos devuelto eso con creces, con calidad. Entonces, tenemos dos temas súper interesantes que están muy relacionados y que además sirven para que los estudiantes de este curso puedan tener un panorama más amplio. Y yo creo que lo que todo estudiante hoy día, estudiante de la universidad, debe tener un panorama lo más amplio posible de lo que es su cultura, de lo que son sus raíces. Sus raíces están aquí, están en lo peruano, en lo ancestral, pero también están fuera. Todos nuestros grandes escritores, comenzando por el Inca Garcilaso, han viajado al Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo es como nuestro padre, es como un peregrinaje necesario para abrir los ojos, para ser más conscientes de que somos parte de una totalidad. En esa reunión que hoy día nos convoca, vamos a tener en primer lugar como expositora a Eliana Vázquez Colichón. Ella va a hablar hacia un panorama del teatro occidental, desde el teatro griego hasta el teatro peruano contemporáneo. En realidad es una tarea titánica, es una tarea extraordinaria la que ella va a ofrecer, y por eso la felicitamos, la agradecemos. Ella tiene una larga experiencia. Voy a leer acá su biodata para que todos nos escuchen y sepan quién está detrás de cada una de estas conferencias. Y en el caso específico de Eliana Vázquez Colichón, ella es una catedrática universitaria de muchos años, además poeta de alta calidad, editora al mismo tiempo, crítica literaria y promotora cultural. Desempeña una tarea muy importante. Tiene además, tiene una permanente preocupación por saber, un máster en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en contextos multiculturales por la Universidad de Valencia, España. Y está también ligada a España. Realiza estudios de doctorado en estudios interdisciplinarios de género en la Universidad de Alicante. Como vemos, es una persona en plena actividad. Ha concluido los estudios de doctorado en literatura peruana latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Integra la directiva de la Comisión de Escritoras del PEN Internacional del Perú.
Allí también desempeña una gran labor. Además es fundadora y presidenta de la Asociación Educativa y Cultural Peruana Abierta. Es miembro del Círculo Andino de Cultura. Es gerente general del grupo EBC Perú SAC. En el ámbito teatral ha escrito, que es importante, y dramatizado su monólogo Juicio, texto dedicado a la escritora mexicana del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz. Este monólogo lo ha representado en varias ciudades de España y en muchas ciudades del Perú. Ha escrito los guiones teatrales de los unipersonales dedicados a la escritora Safo, Sor Juana Inés de la Cruz, Catalina Recabarren, María Emilia Cornejo, entre otras. Colabora con el área literaria en la revista Voces, revista cultural de Lima. Conduce y programa Ventana Abierta, que se transmite vía Ventana Abierta Organización, y en 1901 publica el poemario Columna Vertebral bajo el sello editorial de Arte Reda. En diciembre de 2015 ha publicado y presentado su nuevo libro de poesía Desde el Otro Lado bajo el sello editorial de Mascapaicha. Se encuentra próxima a publicar el poemario Vendaval. Textos de su autor aparecen en revistas académicas, revistas literarias y antologías del Perú y del mundo. Toda su obra poética acaba de ser traducida al francés y en los próximos meses seguramente ya tendremos una edición completa. Le agradecemos verdaderamente por este esfuerzo extraordinario para compartir con nosotros esa larga experiencia que tiene con el teatro, que viene desde los años en que ella estudiaba en la Universidad Católica, lugar donde pudo nutrirse de los grandes maestros, leer las obras, compenetrarse de cada uno de los detalles de estas grandes obras teatrales. Así que vamos a recibirla con un fuerte aplauso virtual. Virtual. Bien. Eliana, por favor. Sí, muy buenas tardes, bueno, tardes, noches ya con todos, ¿no? Muchas gracias a todos los que han aceptado participar de estas conferencias, de este ciclo de conferencias que inicia este curso de Seminario de Literatura 3, que forma parte del programa de maestría en literatura peruana e hispanoamericana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Cuyo curso dirige el doctor Antonio González Montes, quien siempre tiene esa generosidad de invitar a muchos de los escritores, ¿no? Tanto peruanos como extranjeros. Hoy tenemos la suerte de que la pandemia tiene atrapada a Marixa Núñez en Lima, lleva muchos meses atrapada aquí, lamentablemente en estas circunstancias en las que como nunca no hemos podido vernos, no hemos podido hablar, no hemos podido reunirnos, no hemos podido grabar programas, porque claro, la situación es una situación bastante difícil, bastante especial, pero creo que es importante también aprovechar estos espacios, ¿no? Cuando con el doctor González Montes estábamos un poco armando la propuesta de lo que iba a ser este ciclo de conferencias con los que cierra este curso de maestría, que a mí me parece siempre los espacios de aprendizaje más significativos en la carrera, en la vida universitaria, en una maestría, en un doctorado, en un taller. Creo que es precisamente ese contacto que tenemos con aquellos que hacen literatura, con aquellos que producen literatura, y sobre todo que hay pocos espacios para un género como el del que hoy vamos a hablar, que es el teatro, ¿no? Y vamos a hablar del teatro desde el texto, espérenme, que tengo que admitir a alguien por aquí, ya está. Vamos a hablar del teatro desde el texto y desde la puesta en escena, y vamos un poco a ver, ¿no?, qué es lo que está pasando. Y la verdad es que cuando el doctor González Montes me propone armar esta, digamos, charla, es un tema demasiado ambicioso, ¿no? Porque en un momento yo había pensado en centrarme solo en el teatro
latinoamericano, pero por otro lado, cuando él me expresaba las ideas, yo creo que sí es importante retomar el tema de la cultura occidental. La cultura occidental es la cultura a la que nosotros pertenecemos, Sí. y esa cultura occidental tiene un inicio, ¿no? Y ese inicio es la meca de la cultura, que es Grecia, ¿no? Entonces, a partir de allí nosotros somos los herederos de toda esa cultura que tiene que ver con la literatura, con la arquitectura, con todos los aspectos culturales que nos rodean hoy en día. Entonces, como ustedes han podido ahí escuchar, uno de mis temas favoritos para mí es el teatro. Es también un placer poder compartir con ustedes esta tarde algunas ideas que no van a ser muy académicas, sino más bien van a ser una especie de panorama. Lo que he tratado es de plantearme un panorama en el cual vamos a conversar. Yo esta mañana he enviado los correos de todos ustedes, todos los materiales, tanto de Marixa Núñez, el que yo he preparado. Ahorita estoy en el PowerPoint, ahí vamos recibiendo a más invitados. Sigo admitiendo personas, así que vamos a ver con quiénes estamos por ahí, ¿no? Entonces, estamos en el material, en el PowerPoint que yo les he enviado, que dice hacia un panorama del teatro occidental, desde el teatro griego hasta el teatro peruano contemporáneo. O sea, porque de alguna manera queríamos, con el doctor González Montes, establecer cuáles son esos nexos temáticos, hacer un recuento. A mí la verdad que me ha fascinado hacer estas ideas, ponerlas en este PowerPoint, que son ideas en realidad muy básicas, muy generales, pero que me han permitido de alguna manera releer textos que yo ya no había estado en contacto con ellos en el último año, por lo menos, ¿no? Entonces ahora les voy a ir mostrando una serie de materiales y de elementos que van a ser útiles para el teatro, tanto aquellos que requieran dedicarse a leer una obra de teatro porque quieren ver el texto teatral en sí, el texto dramático, o como aquellos que sean aficionados a ver obras de teatro, que yo creo que en los últimos años en el Perú tenemos una gran cantidad de obras llevadas a la puesta en escena. Ahora estamos en un momento, digamos, crítico, singular, atípico, digamos, dadas las circunstancias que todos vivimos y que todos conocemos, pero sí les voy a ir dando por ahí algunas herramientas. Entonces sí me gustaría que en el momento en el que ustedes deseen intervenir, simplemente activan su micrófono y pueden intervenir. O sea, si hay alguna pregunta, si hay alguna idea, si hay alguien que quiere colaborar en este intercambio lindo de ideas, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. Simplemente activan el micrófono, hablan y yo les voy a dar ese espacio, porque la idea no es que nosotros vengamos a sentarnos aquí y simplemente exponer, porque creo que lo más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es ese compartir. Creo que los profesores, y algo que me apasiona a mí de la carrera educativa, es que siempre aprendo, ¿no? Entonces hoy he tenido la oportunidad de releer y de además plantearme una serie de cuestionamientos que se los voy a ir comentando en el transcurso de todas estas diapositivas. Vamos a dar inicio, porque no quiero tampoco dilatar tanto el tiempo, porque quiero que tengamos, ¿no?, un tiempo, un espacio suficiente para compartir con nuestra invitada de hoy, que es Marixa Núñez, y que seguramente va a tener también una serie de elementos que ustedes van a escuchar en el momento en el que ella intervenga, y que quizás vamos a aterrizar todas estas ideas que ustedes están viendo en el PowerPoint, que lo tienen ahí en su correo electrónico, y van a ver cómo todas estas ideas de alguna manera se plasman en los textos dramáticos que se escriben, ¿no?, en general. Entonces empezamos con esta idea de hacia un panorama del teatro occidental, ¿no? O sea, ¿por qué el teatro occidental? Porque el teatro es, la cultura occidental es nuestra cultura, nosotros somos herederos de esa cultura y vamos a partir de una madre que, digamos, es Grecia, ¿no? Me voy a referir solo al teatro, o sea, no se olviden que cuando hablamos de la cultura griega no estamos hablando única y exclusivamente del teatro, estamos hablando de la política, estamos hablando de la literatura, estamos hablando de una serie de elementos culturales que tienen que ver con esta cultura que para mí siempre ha sido admirada, porque de alguna manera yo siento que los griegos ya lo inventaron todo. Es más, ay, perdón, en algún momento yo había pensado en estas ideas que me llevaron a trabajar estos elementos del teatro griego, pero también... Voy a apagar esto, espérame. Sí. Voy a ver.
Que acá sí, que tenemos aquí algunas interrupciones. Déjenme apagar esto para poder seguir, sí, porque ya está, espérame, a ver si no, van a estar interrumpiendo cada rato. Ya está. Bien, entonces, estaba yo en este tratar de ordenar ideas y me encuentro con que hoy ahora van a sonar todos los teléfonos. Apágalo por ahí, por favor. Ya está, ahora sí. Bien, perdón por las interrupciones. Bien, estaba yo tratando de armar un poco estas ideas y me daba cuenta de que hay muchos elementos, por ejemplo, que se dan dentro de la cultura griega que se están dando hoy en día, ¿no? Por ejemplo, Grecia tuvo que atravesar también una pandemia en su momento, ¿no? Entonces yo decía, pero, oh, qué maravilla esos nexos que se dan y por qué siempre nos remontamos a los griegos como los clásicos por excelencia, ¿no? Entonces, un poco irnos situando en de qué hablamos cuando hablamos del origen del teatro. Cuando hablamos del origen del teatro estamos hablando de la lírica coral. Ustedes recordarán por los estudios escolares que los griegos son los extraordinarios maestros del coro. Concretamente estamos hablando acá de los ditirambos, así se llaman estos himnos corales que están hechos en realidad en honor a Dionisios, ¿no? Así lo van a encontrar ustedes, ¿no? En la ciudad de Atenas, en la cual se iban a celebrar siempre la última semana de marzo, homenajes que narraban siempre las historias en homenaje a este dios, ¿no? Cantado por un coro de cantantes y danzarines que se denominaba el corifeo, ¿no? Que es también el director que va a interrumpir con comentarios los cantos que van a entonar este coro. Entonces digamos que el teatro nace precisamente en honor a este dios que se quiere festejar, que se quiere celebrar. Lo van a encontrar ustedes con varios nombres, con el nombre de Dioniso, Dionisio, o también con el nombre de Baco, ¿no? Que a nosotros ya en la cultura occidental hemos adoptado como el dios del vino, dios de la fertilidad, dios de los placeres, y según la mitología griega, se dice que este dios enseñó a los hombres a cultivar la vid y a fabricar el vino. Entonces, por eso es que le rendimos homenaje. Y aún hoy, nosotros siempre, ¿no? Estas celebraciones siempre recordamos a Baco. A pesar que han pasado millones de años, Baco sigue siendo, ¿no? Un dios presente, digamos, en nuestra cultura occidental. ¿A quién le debemos la puesta en escena? O sea, ¿cuándo es que en Grecia nace el espectáculo como tal? Es decir, la puesta en escena, ¿no? De los textos dramáticos, que además que van a pasar, yo aquí me estoy saltando una serie de temas y subtemas, ¿no? Porque esto me tomaría todo un día explicar, entonces tengo que ver aquellos aspectos que son los más resaltantes, pero por ejemplo, Pisístrato era un tirano que instaura estas grandes dionisíacas de primavera allá por el año 545 antes de Cristo. Pero ya desde el año 534 antes de Cristo se había dispuesto que en estas fiestas dionisíacas en honor a las primaveras atenienses se hicieran representaciones dramáticas compuestas por 3 tragedias y un drama satírico, que obviamente se iban a escoger en una serie de procesos de concursos entre las obras de varios autores que se postulaban en la época, ¿no? Entonces, digamos que la puesta en escena, lo que hoy nosotros reconocemos como puesta en escena, que definitivamente es un tema totalmente distinto al como hoy lo conocemos, pero que digamos que lo tenemos desde siempre. O sea, estamos hablando del año 534 antes de Cristo. Es decir, al igual que la poesía, ¿no? El teatro y la poesía son 2 géneros que van a estar siempre estrechamente vinculados. Son géneros que nosotros hemos heredado hasta nuestros días, a pesar de los miles de años y cambios que han habido en el mundo. El teatro, ¿no? Nos acompaña desde siempre, ¿no? Entonces, algo que a mí me pareció sumamente interesante es este dato, ¿no? Que tengamos estas representaciones, que hoy llamamos representaciones teatrales, ¿no? O puestas en escena desde esos años, y que hasta ahora nosotros
disfrutemos de ellas y seamos asiduos a estos espectáculos. Cuando hablamos del teatro griego, no podemos olvidarnos de la literatura griega, es decir, el teatro forma parte de los géneros que tiene la literatura griega, el género épico, el género lírico, el género dramático, donde estarían la tragedia y la comedia, pero no son los únicos, es decir, hay otros subgéneros que se van a ir incorporando a lo largo de los años y a lo largo de la tradición del teatro griego, que es el más importante, ¿no? El teatro griego viene a ser, yo les he puesto ahí un versus, ¿no? Entre dioses versus mortales, eso según la mitología griega. El teatro griego se nutre de la mitología griega, ¿no? Y va a tener una serie de ciclos temáticos, de ejes temáticos que van desde el siglo VI a.C. hasta el término, ¿no? Hasta que llega el Imperio Romano, ¿no es cierto? Y vamos a tener dos grandes ciclos temáticos, el ciclo dedicado a Argos o Micenas, que trata acerca de la familia de Agamenón, es decir, ahí vamos a ver obras de Esquilo, como por ejemplo la Orestiada, Agamenón, ¿no? O como obras como el de Sófocles, como Electra, vamos a ver obras de Eurípides como Electra, Ifigenia, ¿no? Y también está por el otro lado el otro ciclo temático que es Tebas, que está inspirado obviamente en todo lo que le acontece a la familia de Edipo, que Edipo es el héroe, ¿no? Ese antihéroe por excelencia, como lo va a hacer también la antiheroína, que es su hija Antígona, ¿no? Y ahí van a estar las obras de Esquilo, como Los 7 contra Tebas, Edipo Rey, Edipo en Colona, Antígona, ¿no? Que son los textos clásicos, ¿no? Quizá es Sófocles, Esquilo, Eurípides, los autores que nosotros más conocemos porque digamos que son parte de esta tradición occidental que nosotros hemos heredado y que hemos aprendido desde el colegio incluso, ¿no? O sea, todos los textos escolares contemplan a estos escritores como canónicos, digamos, y como parte de esa tradición clásica de textos a los que siempre volvemos. Pero hay que también ponernos a pensar cuántos Edipos en el mundo han sido, ¿no? Cuántas Antígonas en el mundo han sido, y a lo largo que vayamos avanzando en este proceso de tiempo, que digamos estamos en el siglo VI a.C. y debemos aterrizar en el siglo XX, ¿no? Vamos a ver cómo es que este proceso se ha ido dando, cómo es que este proceso también va a recoger una herencia de la tradición griega que continúa hasta nuestros días, ¿no? Entonces ustedes van a poder ver más adelante, por ejemplo, la Antígona de Jan Aniul, por ejemplo, que es otra propuesta, la Antígona de José Watanabe, por ejemplo, que es otra propuesta, que es una Antígona nuestra, una Antígona en un contexto peruano como el nuestro, pero también hemos podido ver a lo largo de los años, si es que ustedes recuerdan, yo por lo menos recuerdo haber visto muchas obras de Sófocles. Edipo Rey creo que la habré visto 2 o 3 veces en puestas en escenas aquí en Lima, ¿no? Lo mismo que Antígona, ¿no? El teatro Yuyascani, por ejemplo, hace siempre esta Antígona de Watanabe, ¿no? Entonces hay como que siempre una revalorización del teatro griego, lo cual también nos permite ser parte de esta cultura occidental, ¿no? A lo que quiero llegar, y es a la que tengamos esa idea muy clara, es de que todo Occidente va a mirar siempre con admiración y con devoción al teatro griego en este caso, porque estamos hablando del teatro. Más adelante vamos a ir al siglo II a.C. y vamos a entrar ya a ver, bueno, todo este proceso histórico por el cual va a pasar Grecia, ¿no? Y empezamos ahora con un nuevo ciclo que es el teatro romano, ¿no? Que comienza en realidad primero por la alta demanda de representaciones, ¿no? Primero, estas representaciones dadas por las traducciones de las tragedias griegas. Es decir, los romanos van a ser los primeros admiradores de los griegos y van a empezar a traducir, a difundir los textos de Sófocles, de Esquilo, de Eurípides, ¿no? En sus traducciones. La representación
sí fue evolucionando, es decir, la puesta en escena, el espacio teatral como hoy lo conocemos, definitivamente ha pasado por una serie de procesos y por una serie de cambios también, ¿no? El terreno, digamos, en el cual los espectadores acuden, ¿no? a este teatro griego, que además el teatro era usado como un elemento político, como un elemento social, era usado para persuadir a la población. O sea, ¿qué más trágico? O sea, no hay personaje más trágico que Edipo, ¿no? O sea, qué tragedia tan grande tener que enamorarte de tu madre, casarte con tu madre y tener hijos incestuosos con ella y luego quitarte los ojos, ¿no? O sea, no hay mayor tragedia, digamos, que la tragedia que vive Edipo, y por ende los hijos de Edipo, ¿no? Es decir, de alguna manera nosotros somos eso, somos los herederos de esa cultura, de esa tragedia, ¿no? Porque así como Antígona no va a ser la heroína o la antiheroína trágica por excelencia, nosotros también estamos en ese proceso, digamos, a lo largo de toda la historia de la humanidad, de vivir esas diferentes tragedias, esas diferentes situaciones políticas, sociales, económicas que nos va planteando la sociedad que nos toca vivir en los momentos determinados de la historia, ¿no? O sea, gracias a la historia podemos darnos cuenta de todo esto. El primer teatro de piedra, es decir, como construcción, o sea, como espacio físico, aparece en el año 55 a.C. y lo impulsó Pompeyo Magno. Entonces es un dato también interesante, como desde ese año 55 a.C. al día de hoy, como el escenario ha cambiado mucho, sigue teniendo muchos elementos del teatro griego original. ¿Qué ha pasado en ese interín de miles de años? ¿Cómo es que hemos ido nosotros como seres humanos, como cultura occidental, viviendo esos cambios dentro del espacio teatral, ¿no? Porque siempre va a haber un espacio para la actuación, ¿no? Versus el espacio del espectador. Como vamos a ver también que hay una diferencia muy grande, otro versus aquí, entre lo que es el texto dramático y la puesta en escena. O sea, esos son elementos con los que hay que subrayar y mantenerlos siempre anotados, porque no es lo mismo cuando hablamos del texto dramático a que cuando hablamos de la puesta en escena, ¿no? Como cuando nosotros leemos una novela de un escritor X, ¿no? Y esa novela es llevada al cine. Entonces, el texto pierde, el texto gana. Bueno, hay diferentes criterios, diferentes teorías al respecto, pero en el teatro, el texto dramático que se escribe para ser representado. Esa es la diferencia con los otros géneros literarios, con la poesía y la narrativa. Seguramente que si yo a un narrador le cerceno parte del texto y le quiero cambiar para llevarlo a la escena, me denuncia, me demanda, porque el texto narrativo no puede sufrir esos cambios. Sin embargo, el texto dramático sí, porque va a haber un director, va a haber todo un equipo de personas que van a trabajar para la puesta en escena y van a hacer una serie de cambios. Nosotros cuando vemos una película o cuando vamos al teatro a ser espectadores de una obra, lo que estamos viendo es una lectura, la lectura de una persona llamada director. Y ese director puede trabajar en equipo con todos el grupo de actores, ¿no? Y tener una línea y tener ciertos ejes temáticos y tener ciertos puntos de focalización en lo que quiere mostrar, ¿no? ¿Por qué el teatro es tan importante para los seres humanos? ¿Por qué cuando nosotros vamos a ser espectadores de una obra nos sentimos identificados con los personajes, nos sentimos tocados por esos personajes, nos sentimos conmovidos o nos genera rechazo, nos genera aceptación? Es decir, hay diferentes tipos de emociones que se van a desarrollar a lo largo del espectáculo, de la puesta en escena en sí, ¿no? Y cómo es que yo ahora nuestras obras, ¿no? Duran más o menos 1:30, máximo 2 horas y ya no hay más, ¿no? Ese es un tiempo, digamos, cronológico que no es el mismo del tiempo dramático, es decir, del tiempo de la obra. La obra puede pasar en 15 años, pero yo tengo solamente 1:30, ¿no? Para que como actor, digamos, como director, los demás crean en ese juego que yo estoy planteando en el escenario, ¿no? Y cómo es que se van a sentir conmovidos, tocados o no. Vamos avanzando un poco en el tiempo y entramos a ver la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. En realidad aquí hay
tres grandes bloques, que son siglos en realidad, que yo he tratado de sintetizar para que tengamos algunas ideas básicas claras. En principio, algo que es sumamente fundamental, creo yo, es los autos sacramentales. ¿Qué cosas son los autos sacramentales? Son los textos dramáticos que se escriben durante el siglo XV, XVI y XVII para rendir tributo, ¿no?, a las autoridades, a los reyes. Es decir, hay todo un movimiento y son ciertos autores los que tienen el privilegio de que esos autos sacramentales sean puestos en escena, digamos, para rendir estos homenajes. Una de las autoras más extraordinarias de autos sacramentales va a ser Sor Juana Inés de la Cruz, quien va a ser la autora que se pone en escena, ¿no?, durante el siglo XVII en el Virreinato del Nuevo México.